Empiezo. Gracias. Gracias. César, César García Brena es socio de un despacho llamado Deloitte en la práctica de sostenibilidad y cambio climático. Se enfoca en la asesoría de riesgos para sostenibilidad y transición energética. Es economista por el ITAM. Es maestro, tiene una maestría por Rochester, Nueva York, y diplomado en negocios sostenibles por el MIT. Tiene más de 25 años de experiencia, de los cuales 22 ha sido en consultoría y 16 en sector energético, y ha tenido proyectos en muchos países de Medio Oriente, Europa y América. Fue profesor también en el programa de maestría en el ITAM entre 2010 y 2016, y se dedica a todo el tema de energético, pero también tiene esta pasión y afición para todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y entonces para el colegio es un gusto y un placer que esté aquí con nosotros. Adelante, César, micrófonos tuyos, si ya eres confitrión, si gustas también compartirnos pantalla. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Nada más comentar rápidamente que no soy socio de Deloitte, ya soy, estoy en un despacho que se llama Sustain Value, pero bueno, sí, como consultores, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo de toda la vida. No sé si se ve allá mi pantalla. Muy Sí bien, se solo ve, falta el pero modo presentación. Ah, perfecto, un segundo. Ahí está, Ahí está muy bien. perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por esta invitación. Me gustaría hoy hablar del tema de la ética de la sostenibilidad, que bueno, es un tema muy amplio, pero bueno, trataré de resumir cuáles son los conflictos más evidentes en este momento en 20 minutos. Entonces, bueno, voy a ir un poco rápido, pero deténganme en cualquier momento para hacer preguntas o comentarios. Eh, de entrada, me gustaría empezar a describir qué objetivos me gustaría hablar el día de hoy. Primero, describir qué es la sostenibilidad y sus complejidades éticas, identificar cuál es su interacción con la ética, ver algunos de los retos que tiene la sostenibilidad en este momento y reflexionar sobre la necesidad de una nueva ética de la sostenibilidad y sobre cómo su narrativa puede influir en abordar los retos que agobien más al planeta en este momento. Bueno, describiendo la sostenibilidad como la conexión entre los sistemas naturales y los sistemas humanos, pues bueno, tiene que ver con cómo interacciona el ser humano con su entorno, ¿no? En todas las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y tecnológicas. Pero en todo este debate de la sostenibilidad y de cuidar al planeta, pues, ¿dónde entra la ética? Bueno, sabemos que históricamente y particularmente desde la Revolución Industrial, pues el desarrollo económico, demográfico, social del ser humano, pues ha ocurrido sin tomar en cuenta el deterioro de los ecosistemas del planeta. Y como decimos los economistas, pues el daño ambiental causado por este progreso, pues ha sido una externalidad no internalizada, valga el término, en los costos de este crecimiento económico. Sin embargo, pues en los últimos años los efectos de este deterioro se han hecho evidentes y ya es imposible ignorarlos si la raza humana quiere sobrevivir en este planeta. Y es por eso que las decisiones de la sociedad pues ya no pueden hacerse al margen de sus efectos en otros seres, humanos y no, y seres presentes y futuros. Entonces, pues varios elementos hacen más complejo el uso de las herramientas tradicionales de la ética en la sostenibilidad. Entre ellas, pues las diferencias intertemporales, las distintas definiciones de utilidad, los intereses económicos y las dinámicas de poder y sobre todo la relatividad social, cultural y el tema religioso que todavía no termina de, de ser un elemento unificante, sino que tradicionalmente la mayor parte de las religiones pues han sido enfocadas o sus valores han sido enfocados
hacia el ser humano y no necesariamente hacia la naturaleza. Entonces, pues tradicionalmente tendemos a pensar que la sostenibilidad tiene que ver solo con la salud del planeta, pero en realidad ya no podemos desligar al ser humano y a su crecimiento económico de esta ecuación. Y pues del mismo modo, una ética centrada únicamente en el ser humano, dejando a un lado otras formas de vida, pues ignora que ambos estamos en el mismo planeta, somos parte de un mismo sistema y cada vez pues hay más evidencia de que nuestro destino está íntimamente ligado. Y para dar un ejemplo de estas complejidades, me gustaría hablar de los límites planetarios, eh, que es un modelo simplificado pues para entender la gravedad de este tema de la salud del planeta. Está diseñado por creo que ya se fue muy alto esto. So, aquí está, sí, me salté una lámina. Entonces, según este marco, la humanidad y el planeta tienen 8 límites en distintos aspectos de la sostenibilidad. Cambio climático, integridad de los sistemas, el uso del agua, etcétera. Y cada límite planetario tiene límites, digamos, en este momento justos y seguros, después veremos lo que es justo y seguro, eh, de los cuales lo vemos más adelante. Pero digamos que en 2023 ya se habían rebasado 7 de estos límites justos y seguros. El único que no se ha rebasado de forma global es el de las partículas suspendidas. Y en mi opinión, y la verdad, la de casi todo el consenso científico, es que el reto más importante de la humanidad en las próximas décadas es detener este deterioro para no causar un colapso planetario y la extinción humana. O sea, el problema no es menor y esto significa desligar el crecimiento económico y el bienestar social del problema de la degradación del planeta. Entonces, pues como se imaginarán, las decisiones que se tendrán que tomar al respecto requieren de un instrumental ético que hoy en día no forma parte del centro del debate y eso es necesario cambiarlo. Como ejemplo de lo que estoy diciendo, tomemos el caso del límite planetario del cambio climático, el cual pues claramente, no voy a ahondar en el tema porque es muy complejo, pero digamos que ya rebasó los límites que se pensaban como justos y seguros. Eh, y digamos que únicamente que las afectaciones por estos cambios climáticos son muy dispares en términos geográficos, socioeconómicos, generacionales y también interespecies. Eh, y la acción para enfrentar esta crisis climática, pues comenzó con grandes foros internacionales, acuerdos globales, que pues sí han sido útiles para encontrar causas y efectos, pero sin lograr consensos sobre quién va a pagar por salvar a la humanidad de una debacle planetaria. En particular, no se ha logrado establecer un mercado global de carbono que, pues bueno, si bien es un método todavía no perfecto, pero en enfoque de muchos científicos y economistas, pues es el método, eh, digamos, más factible de lograr una reducción global en la emisión de gases de efecto invernadero. Eh, un principio, un avance claro en unir la sostenibilidad natural y el bienestar del ser humano fue la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el 2015, donde se formaliza la necesidad de encontrar un balance entre las necesidades del desarrollo y la conservación de los ecosistemas. Y en paralelo a estos foros, empezaron a surgir desde finales del siglo pasado pues algunos activistas creando marcos de referencia que inicialmente fueron únicamente recomendaciones, después se volvieron marcos de adherencia voluntaria, muchas veces limitados a temas muy particulares, algunos a emisiones, acción climática, otros a la naturaleza. Pues por presión política, la verdad es que se han ido convirtiendo algunos en obligatorios para las empresas y los países de reportar esta información.
pero pues estos marcos tienen problemas en la definición de la fijación de sus límites, sus metas y sobre todo de quién debe ser quien asuma los costos de la degradación del planeta. Y un ejemplo muy claro es el hecho de que países en los trópicos pues generan una cantidad marginal de emisiones de gases de efecto invernadero, pero sufren la mayor parte de las consecuencias. Y estos países, por ejemplo, también tienen la mayor biodiversidad, pero sus territorios también están bajo la mayor presión por recursos, por el uso de sus tierras de cultivo, por la destrucción de sus bosques y selvas. Y pues el gran reto que tiene el sistema regulatorio global actualmente es implementar un sistema justo en todas sus dimensiones, en la justicia entre especies, e intergeneracional. Además de que este método todavía está muy fragmentado y todavía no se logra una integración. Eh, y pues bueno, usando este modelo de los límites planetarios, podemos ver que un techo medioambiental en alguna dimensión, también llamado un límite seguro, puede ser sostenible para el planeta, pero puede no ser justo para la población humana. En esta dona, digamos, que estamos viendo, el estar más cerca del centro, pues implica privilegiar al planeta, dejar, privar a los seres humanos de los servicios naturales, y si estamos más alejados, pues estamos beneficiando al ser humano y a su crecimiento, y pues, pero violando los límites planetarios. Sin embargo, pues la teoría nos dice que hay un espacio, ¿no? Este círculo verde claro, donde es un espacio seguro tanto para la sociedad humana como para el planeta. Y pues el proceso regulatorio ideal nos llevaría a definir las trayectorias de estos límites, estas trayectorias seguras y justas para cada uno de los límites planetarios, identificando trayectorias en los indicadores de cada límite y determinando si nos van a llevar a una situación futura insegura o injusta. Entonces, digamos que este es el modelo regulatorio tradicional. El problema con este modelo es que pues aún no integra varias dimensiones éticas que tienen implicaciones muy profundas en quiénes son los más afectados. La regulación actual está dirigida a identificar causas y efectos directos, a imponer costos adicionales a una actividad que está generando una externalidad, pero no hay muchos cuestionamientos sobre preguntas profundas respecto a quién tiene que pagar más y por qué. Aquí estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la definición de trayectorias seguras y justas, pues uno se puede preguntar, pues, basadas en qué metas o quién las estableció y son sostenibles para quién. Igualmente, cuando uno define trayectorias seguras para el planeta, pero injustas o violatorias de los derechos humanos, pues también uno se puede preguntar, pues, quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor. Es decir, siempre hay, en cada decisión de trayectoria de límite, pues hay acciones que tomar y por ende hay costos que asumir. Y hay tres dimensiones, digamos, de la ética de la justicia que no se están incluyendo en el debate ni en la regulación actualmente y que, en mi opinión, deben de cada vez permear más en este debate porque es lo que nos va a ayudar a tomar una mejor regulación. Y el primero tiene que ver con la justicia interespecies, que tiene que ver con la conservación de especies no humanas y sus ecosistemas. Es decir, las decisiones tienen también que tomar en cuenta, dado que ya habíamos hablado de que están íntimamente ligados seres humanos y naturaleza, pues no podemos tomar decisiones únicamente tomando en cuenta la especie humana. También la justicia intergeneracional, los efectos en el uso de recursos entre generaciones, tanto pasadas como presentes, y los presentes y las futuras, y la justicia intrageneracional que tiene que ver con
¿no? La justicia entre comunidades, entre clases sociales, etcétera. Y pues el incluir estas tres dimensiones nos llevaría a un modelo de consumo mucho más racional y una asignación de costos más justa, donde pues aquellos que utilizan más recursos pues serán responsables por sus efectos, por asumir esos costos, ¿no? Y sus efectos en el planeta. En este sentido, y respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, volvemos al ejemplo, pues solo 4 países han sido responsables por el 85% del CO2 acumulado en la atmósfera por actividades humanas entre la revolución industrial y el 2022: Estados Unidos, China, Rusia y Alemania. Y la presión ambiental en los países más pobres pues es altísima, donde, pues bueno, 4% de los emisores más ricos equivale a una proporción muy alta de la población pobre. Entonces, pues hay un exceso de uso de recursos naturales por un solo grupo y pues es necesario en algún momento transformar la forma en la que asignamos las externalidades en el uso de los recursos naturales. Sin embargo, pues vemos que 10 países, a pesar de lo anterior, pues 10 países con el mayor riesgo por el cambio climático, solamente hay uno que es industrializado y de alto ingreso, que es Japón. Los demás son países, sobre todo, o muy expuestos a las sequías o muy bajos, entonces cualquier incremento en el nivel medio del mar pues los va a afectar. Y pues hay todo un debate hoy en día sobre si aquellos países más afectados deben permitirse retrasar sus emisiones nacionales. Y este tema pues genera dilemas éticos sobre quién y de qué forma debe reducir su consumo y por ende sus emisiones, y deben ser los países, los consumidores, las empresas, en fin, quién quiere pagar, quién tiene que pagar. Y pues la verdad es que si en estos foros internacionales se ha acordado unas cantidades bastante altas de los países industrializados apoyar proyectos de mitigación en el sur global, la verdad es que no se están cumpliendo digamos, en un porcentaje alto, no se están cumpliendo esos montos comprometidos. Y actualmente, pues vemos que se invierte en la transformación energética tan solo la quinta parte de lo necesario para llegar a emisiones netas cero en el 2050, que es lo que se necesita para mantener, es lo que se piensa, porque ya los modelos últimamente están actualizando, pero para llegar a menos de 2 grados centígrados en 2050. Y la inversión pues debe crecer de, ¿no? de 900.000 millones de dólares en 2020 a más de 5 billones en español, trillones en dólares, en inglés, digamos, de dólares anuales para el 2030. Y pues no está claro cómo se va a lograr invertir este monto en la transformación energética global, quién va a asumir estos montos, qué mecanismos globales se van a adoptar, si se tiene que invertir en mitigación o en adaptación. Es decir, y tampoco si en este nuevo entorno global, los últimos años de alta inflación, tensiones geopolíticas, guerras comerciales, descoordinación de políticas ambientales, pues vamos a llegar a buen puerto en este tema. Entonces, sobre todo con el incremento en el uso de energía en los últimos años por las criptomonedas, la inteligencia artificial, pues ya no está claro cómo vamos a llegar a estos montos. Entonces, pues bueno, para llegar a una breve conclusión de todo lo que acabamos de decir, pues en primer lugar, cada vez es más claro que la ética del bienestar humano ya no puede ignorar a la naturaleza, ¿no? Si se destruyen los ecosistemas, pues se termina el ser humano, tan claro como eso. En segundo lugar, pues está claro que también que la regulación actual no está teniendo los efectos que debería, no tiene efectos significativos porque en gran medida no tiene efectos
sistémicos. Todavía no hay un mercado de carbón. Todavía al comprar algo en la tienda no se está asignando a ese consumo el efecto directo de la degradación que está teniendo en el planeta, ¿no? Y si bien, pues, esta regulación está preliminarmente basada en límites planetarios, pues le falta enfocar su causa raíz y generar una ética global sobre quién tiene que pagar qué. Otra conclusión es que pues, el debate actual sobre sostenibilidad se está centrando únicamente en temas económicos, tecnológicos, regulatorios, y pues el debate ético debe recuperar un lugar central en la narrativa tanto del origen del problema como en sus soluciones. Y por último, pues el tema de la justicia en la sostenibilidad debe tomar también un lugar central. Cada vez es más evidente que la transición a un futuro sostenible pues trae retos a la equidad global y ese debe ser un tema que la ética tiene eventualmente que abordar. Entonces, pues ahí me detengo, creo que cumplí con los 20 minutos y pues bueno, lo que quieran preguntar, comentar, estoy abierto. No eran tan así los 20 minutos, eran más. O sea, si tú querías sin ningún problema, pero así nos das un buen espacio también para poder platicar y dialogar contigo. Seguramente habrá varias preguntas y no sé por qué, supongo, Arnoldo, ¿quieres preguntar o comentar? Ah, sí, gracias. Gracias, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, Ya no te has enfermado, ya no vas al consultorio. ya no tanto. Bueno, gracias por permitirme preguntar, Bernardo. Una pregunta primero muy sencilla. ¿Dices sostenibilidad, no es sustentabilidad? Eh, sosten- a ver, sustentabilidad es un anglicismo en realidad. En castellano el término sustentabilidad tiene que ver con si un argumento es sostenible o no. Eh, y sostenibilidad tiene que ver con la estabilidad de un sistema en el tiempo. Mm, Entonces, sí, si queremos usar el anglicismo, usamos sustentabilidad, pero cada vez se hace más común en castellano usar ok. sostenibilidad. Y, Sí. y dos preguntas más interesantes. Quisiera que ampliaras lo de ética de la justicia, que es un tema bien interesante. Y lo Ujú, segundo, cuando comentaste que son cuatro países los que son los grandes productores de gases invernadero, etcétera, 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 me recuerda lo que tú conoces seguramente mejor que yo y me gustaría que hagas un parangón, una comparación con este libro de Stiglitz que tú seguramente conoces, ujú, El precio de la desigualdad, en donde la portada dice que el 1% de la población requiere lo que el 99 tiene, perdón, lo que requiere el 99% de la población. Entonces, yo me limitaría a que nos hables un poquito más de ética de la justicia y este parangón que es muy interesante del Nobel Stiglitz con lo que tú mencionabas de los cuatro países productores de, pues, de todos estos problemas. sí. Sí, no, gracias Arnoldo. Pues bueno, no quiero sonar como Piketty ni como no quiero sonar como que estoy hablando en términos de que el sistema actual no está tomando en cuenta, digamos, la desigualdad global, pero de cierta manera. Eh, los que están llevando, o dónde se está llevando la narrativa, los países que están liderando esto, pues claramente no son, están influidos por el gran capital, por Wall Street, y la verdad es que gran parte de este discurso está evitando estas conversaciones sobre la justicia, sobre todo intergeneracional. Y, por ejemplo, a los jóvenes no les gusta escuchar pues que tienen que reducir su consumo, que tienen que viajar menos, que tienen que dejar un coche grande y comprarse un Prius, ¿no? Este, eh, o vaya, que tienen que adoptar, que tienen que reducir su consumo
ni a los jóvenes ni a la gente más grande, ¿no? O sea, son conversaciones bastante incómodas y nadie quiere pagar por lo que está consumiendo de recursos naturales. Entonces, estamos en un ciclo pues medio cerrado donde la humanidad no está teniendo esa visión de largo plazo, no está pudiendo tomar decisiones hoy en día que se necesitan para hoy, un poco por esta miopía tanto política como para mucha gente es muy abstracto el tema del cambio climático y si no lo observan o no lo ligan a algo que están viendo, pues es difícil tomar decisiones. Estamos cayendo en el típico tragedia de los comunes, donde, pues bueno, es algo que aparentemente le está pasando a todo el mundo, pero a mí no. Entonces, pues yo no tengo por qué ejercer pagar por eso o reducir mi consumo. Entonces, eso es una tragedia que le está ocurriendo al ser humano y nos está pasando por diseño, por ejemplo, porque este, no estamos diseñados para ver los efectos a largo plazo o los efectos en términos globales de lo que nos afecta. Y eso en términos de ética y justicia, ¿no? Lo que comentaste. Y en cuanto al precio de la desigualdad, pues es eso, el discurso se está llevando hacia que esto, la reducción por ejemplo, en las emisiones de gases de efecto invernadero, pues alguien las tiene que asumir. Todo el mundo dice, pues, sí, se tiene que reducir, pero los grandes países más contaminantes, sobre todo ahora que tienen, pues, que son claramente autocracias o dictaduras, pues no tienen muchas intenciones de reducir, eso no va conforme sus intereses nacionales, incluso países como Rusia piensan erróneamente que el cambio climático les va beneficiar, que gran parte de sus territorios que hoy en día no pueden utilizar, como la tundra ártica, por ejemplo, pues que se va a habilitar en un clima global eh, pues más elevado para esas latitudes. Sin embargo, pues eso puede traer efectos climáticos muy adversos, puede descongelar la tundra y liberar una cantidad de metano impresionante que pues, genera un tipping point, ¿no? Un cambio de tendencia global muy drástico. Entonces, estamos, eh, estamos yendo hacia una trayectoria que no es la mejor en términos globales y me parece que hasta que no sienta el mundo un choque, así como fue el COVID-19 que alineó muchos intereses y despertó una reacción global muy fuerte, pues me temo que el cambio climático hasta que no despierte un evento de esa magnitud, no vamos a tomar una acción concertada global drástica y pues tal vez sea demasiado tarde cuando lo podamos hacer. Al parecer tuvo problemas de conexión. Arnoldo ya no está aquí. Eh, no sé si alguien más, pero yo sí tengo por aquí un par de preguntas. Yo sé que no es un tema que dependa de ti, pero que sí me gustaría saber tu opinión y es tu opinión experta, porque me encuentro que los informes de México precisamente para el cumplimiento de estos objetivos, pues están a veces, creo yo, que desde los del milenio los hicieron se fijaron unos ciertos parámetros cómodos, pero que sin embargo no los están siguiendo ah, ah, en un sentido estricto. Incluso yo no sé por qué no están enfocados, y esa es parte de tu opinión, todo el Plan Nacional de Desarrollo hacia el cumplimiento de estos objetivos para la Agenda 2030.
que pareciera que México no está ni siquiera tomándolo y lo estamos dejando como a la mexicana para los últimos 2 años para ver si podemos hacer algo. Y me refiero a energía limpia, me refiero a empleo, me refiero a muchas de las condiciones que están marcadas y que no se ven. Y no sé si tú sepas qué hay, qué ha pasado. Y sobre todo viene la pregunta más difícil, que es, ya regresó Arnoldo. A ver si sabes qué va a pasar dependiendo de las elecciones ahora en noviembre en Estados Unidos, ¿no? Si Sí, regresamos Perdón, o pido avanzamos. disculpas, pido disculpas, se fue la luz en mi casa, así que perdóname, ya no seguí oyendo, pero ya, perdón, ya me volví a conectar, se fue la luz, ya regresó la luz. sí. Bueno, pero qué bueno que estás de regreso. Ahora comentaba Bernardo uno sobre los avances de México en términos de su contribución nacional de gas de efecto invernadero y después sobre qué podría pasar en noviembre con las elecciones de Estados Unidos. Respecto a México, pues sí, es verdad que tal vez en la última administración el tema de las emisiones pues pasó de ser en sexenios anteriores un tema prioritario de la política energética, pues bajó varios escalones, digamos, en las prioridades. En la última administración, pues la prioridad fue fortalecer el control y de las empresas estatales sobre el sistema energético. Y pues bueno, eso fue una decisión de política y un mandato de su electorado. Eh, Sin embargo, pues esperemos que en esta administración, ¿no? Con una presidenta científica climática, pues bueno, este tema vuelva a retomar un lugar primordial en la agenda de la política energética. Y, y, pues bueno, la verdad es que no están peleados el control estatal con las emisiones y es muy probable que, que esta nueva administración sí lo vea, ¿no? O sea, vea que es posible compatibilizar ambos objetivos y pues bueno, eso está por verse. Ojalá veamos en los próximos meses un cambio un golpe de timón en esa dirección. Y respecto a Estados Unidos, pues la verdad es que el mundo enfrenta una disyuntiva muy clara. Eh, y gana la candidatura de Donald Trump en diciembre, pues sí, podemos esperar un retraso, una reducción en la regulación climática, tal como lo hizo cuando ganó las elecciones. Eh, y pues si vuelve a ganar la candidatura de Trump, pues sí podemos preocuparnos en términos globales, en términos climáticos, porque pues sí veremos mucho más actividad de emisiones, menos inversión en tecnologías renovables y pues bueno, ese puede ser un punto crítico para la dirección de las próximas décadas. Entonces sí es un tema pues preocupante, ¿no? Quién gane en noviembre en Estados Unidos. Sí, Héctor, adelante. adelante. Buenos días. Hablas de la conciencia y mencionabas, por ejemplo, a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, que a veces no tenemos la conciencia de el consumo de gasolina o de los efectos que trae el uso de un vehículo, etcétera. Pero aquí estamos por Zoom y para estar aquí por Zoom, pues hay servidores que están trabajando y que generan también un montón de consumo de energía. Ayer precisamente oí un podcast sobre cuánto cuesta energéticamente hablando un prompt a cualquier inteligencia artificial y es impresionante. Algún día yo también leía sobre cuánto cuesta, yo no tenía ni idea, cuánto cuesta el que yo tenga en mi correo electrónico almacenados correos viejos que no voy a volver a ver, pero que están en un servidor
que está ocupando energía y que está afectando, digamos, a ese tipo de fenómenos climáticos. Sí, me parece que es difícil a veces entender eh, los efectos de nuestras actividades, digamos, de nuestro quehacer diario, con cosas tan simples como un correo electrónico, con cosas tan simples como usar el chat GPT, o con cosas tan simples como estar, ahorita insisto, a través de un Zoom que está consumiendo un montón de energía. No sé qué opines, no sé si estoy equivocado. No, sí, aquí el problema es que no se está asignando, digo, eso, volvemos al tema ético, no se están asignando las externalidades negativas que causa el uso energético hacia el pagarlas, no se está internalizando. Lo que en realidad va a suceder eventualmente, pues es que paguemos un impuesto al carbono y digamos que los servicios de Zoom o utilizar energía eléctrica pues deberán tener un costo más alto en virtud del carbono que utilicen. Sí, de acuerdo, esta conversación está consumiendo electricidad y por ende está teniendo una huella de carbono. Eh, y aquí comparémoslo con cuánto carbono se utilizaría si esta fuera una reunión presencial, por ejemplo. Si esta fuera una reunión presencial, pues bueno, la huella de carbono sería pues bastante más alta. Entonces, yo creo que todo tiene que ver con el lograr medir, el lograr un gran reto en los próximos años va a ser tener esta contabilidad de carbono, mucho más precisa de lo que se tiene hoy en día para poder asignar ese costo, para poder decir, ok, quieres consumir, ¿no? Por ejemplo, ahora también hay el debate ahora de las grandes estrellas, los cantantes, las celebridades que viajan en sus jets privados, pues bueno, también tendrán que asumir, ¿no? Tienen que pagar un impuesto al carbono por la huella de carbono que tienen estos viajes en la forma de pues un impuesto a la gasolina, a la turbocina, etcétera, que hoy en día no lo tenemos. Sin embargo, en un entorno de alta inflación, de tensiones geopolíticas, de alto costo de los energéticos, es muy difícil políticamente implementar un impuesto adicional. Es muy difícil en este momento decirle a la gente, pues bueno, tienen que pagar un 5 o 10% más de lo que ya pagan por todos los bienes, porque ahora existe una cosa que se llama el impuesto al carbono, que, pues bueno, es el mecanismo de asignación correcta para las decisiones que cada quien toma. Eh, Tal vez sea demasiado tarde para hacerlo en términos globales, pero es la única medida que realmente podrá causar un cambio en la trayectoria actual en la que estamos. Gracias. No sé si eso Sí, sí, responde. gracias. Yo lo veo muy complicado. Sí, está complejo. Digo, porque al final del día dices tú, hablas de un impuesto y la experiencia, al menos en mi país, es que pues tú me puedes cobrar un impuesto. Yo soy fumador, me cobras un impuesto al tabaco, pero pues, no sabes a dónde va a dar. O sea, no sabes cuál es el fin último de ese recurso que capta el Estado, ¿no? Entonces, pues un impuesto a quien quiere usar su jet privado, que quien tenga un jet privado, pues lo va a pagar y va a seguir como si nada. Yo insisto en las cosas pequeñas, insisto tengo un correo Yahoo que no me cuesta nada, porque admito publicidad, pero que genera un consumo energético, ¿verdad? Que yo no soy consciente. Insisto, yo me hice consciente hace muy poco de ese tema. Claro, tiene que ver con conciencia, con asignación de responsabilidades y asignación de costos. Y en la medida en la que no tengamos esa información, no tengamos esa contabilidad, pues va a ser muy difícil que cada quien sea consciente de ese consumo fantasma, digamos, ¿no? Que está teniendo. Sí. No sé si alguien tenga otro comentario, otra pregunta. A mí me gustaría
pedirte, César, muchas gracias por esta presentación. Como preguntarte un poquito más, ¿qué son los límites planetarios? ¿Qué es esto de los límites eh, justos, los límites? Me parece como muy teórico, pero no logro concretarlo en algo. ¿Cómo calculas un límite Un seguro límite y planetario. justo? Ajá. Sí, primero tiene que ver con un límite técnico, es decir, científicos se juntan y dicen, bueno, ¿hasta qué punto dentro el planeta puede absorber, digamos, aerosoles, ¿no? Por decirlo así, o partículas suspendidas? ¿Cuál es un límite donde todavía no causamos un mal al planeta? Entonces, ese es, digamos, el techo, el límite seguro para el planeta, el límite superior. Eh, Sin embargo, también hay un límite justo donde si yo digo no, por debajo de este límite, así no vamos a emitir ninguna partícula suspendida, digamos un límite cero. ¿Qué pasaría? Pues bueno, gran parte de la actividad humana pues no podría ocurrir porque, digamos, necesitan emitir partículas suspendidas para pavimentar calles, para barrer, para la construcción, etcétera, ¿no? Entonces, los límites, algunos límites planetarios seguros, pues pueden ser seguros para el planeta, pero pueden no ser seguros para el ser humano. No pueden ser no justos para el ser humano. Ahí hay, por ejemplo, un ejemplo de un límite donde si yo estableciera partículas suspendidas cero, pues bueno, dejaría mucha gente sin trabajo, dejaría gente sin vivienda, sin actividad económica. Entonces, hay un límite donde es seguro para el planeta y también es justo para el ser humano, ¿no? Hay un espacio entre los dos, digamos, entre los dos límites. Entonces, ese es uno de los grandes retos de la regulación, encontrar algo que planetariamente nos permita seguir operando en generaciones futuras, pero también permita a los seres humanos pues, tener un crecimiento económico, realizar sus actividades diarias, porque si ponemos límites ceros, pues bueno, podemos estar impidiendo pues, las actividades diarias o incluso tener acceso al agua o tener acceso a la comida. Entonces, eh, eso tiene que ver con los límites planetarios. No sé si se explica un poco Sí, mejor. sí, gracias. Sí. Me uno al comentario de Héctor en que hay un gran desconocimiento en la población de qué tanto daño estoy haciendo al planeta si uso spray en el pelo para peinarme, si los salones de belleza deben usar aerosoles o no. O sea, las cosas como del día a día, qué tanto daño estamos haciendo al planeta con mis costumbres diarias, con el uso de internet o de la televisión o de, no sé, si es la pantalla más grande, estoy usando más energía, si es la pantalla más corta, pero no sé si hay como alguna fuente práctica en donde la población pueda acceder a conocer cuáles son las mejores prácticas de sostenibilidad para el planeta. Sí, hay algunas, que, qué bueno que se menciona esto. Hay algunas calculadoras, hay una que se llama Earth Footprint, que nos ayuda a llevar, por ejemplo, uno dice cuál es su estilo de vida, va haciendo preguntas sobre eh, qué tamaño de coche tiene, qué tamaño de casa, cuánta gente vive en su casa, cuántas veces a la semana come uno carne, cuántas veces al año viaja uno en avión y qué distancias, y nos ayuda a calcular una huella de carbono. Obviamente es algo simplificado porque, pues, como dice Héctor, hay muchas cosas que están detrás que uno no tiene visibilidad, pero es una simplificación y nos ayuda a entender muy gráficamente y muy claramente cuántos planetas Tierra se necesitarían si todo mundo tuviera el nivel de consumo que yo estoy declarando en esa página. Entonces, la última vez que lo hice, pues yo necesitaría dos planetas Tierra para cumplir con mi estilo de vida.
Entonces, ¿qué es lo que puede uno hacer? Pues decir, oiga, en lugar de 3, 4 veces a la semana, si como solamente 2, compro paneles solares en mi casa, si compro un calentador de gas solar, etcétera, si empiezo a tomar todo este tipo de decisiones, de qué manera puedo reducir mi huella de carbono y por ende la afectación en el planeta. Obviamente, pues reducir esto implica o consumir menos o gastar más en tecnología de reducción. Entonces, pues solamente alguien realmente muy, muy preocupado por el tema ambiental y pues, es gente que realmente reduce voluntariamente su consumo o dedica parte de su ingreso a tecnología que ayude a emitir menos. Eh, en realidad, yo creo que masivamente esta reducción vendrá hasta que se imponga un precio al carbono y realmente la gente lo sienta en su bolsillo y empiece, sobre todo los más grandes consumidores, porque sí, al igual que los impuestos, tiene que ser progresivo, es decir, la gente que más consuma carbono, pues tendrá que pagar una proporción más alta, pero sí, hasta que no se imponga un método global, único, fácil de entender, de, de, de asignar la degradación planetaria a un costo monetario, pues vamos a simplemente basarnos en la ética y en la buena voluntad de la gente. Y eso, pues, hemos visto que es. Gracias, César. Arnoldo tiene una pregunta, comentario. Yeah. Perdón, pregunta, sin abusar, que creo que no había más preguntas. César, no hablaste nada, creo que es importante, sobre los creacionistas y lo que dicen de todos los cambios propios de la naturaleza, normales, aceptables, etcétera, en lo que es la degradación del planeta Tierra, los incendios que vemos, Ujú. las inundaciones que vemos, las contaminaciones de las praderas marinas, Portugal quemándose, California, etcétera, etcétera. ¿Qué porcentaje de esto es real en cuanto a la destrucción de la Tierra? ¿Cuánto es verídico de los creacionistas o grandes cambios de la naturaleza son secundarios a nuestras actividades? Te pregunto. Sí, bueno, la verdad es que el consenso científico es unánime, digo, valga la redundancia, en cuanto al origen antropocéntrico del cambio climático. Eso es una verdad. Ahora, hay todo un discurso paralelo en este mundo de posverdades y de populismos y de realidades paralelas de falsa información que intenta crear otra narrativa, una narrativa paralela diciendo, no, 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 espérense, estos son fenómenos naturales, es parte de un ciclo natural y claro, la gente con menor nivel de educación pues es probable que crea estas verdades paralelas. Y es parte de esta resistencia al cambio, a esta resistencia a asumir los costos por parte de, de un segmento del sistema financiero global. Entonces, pues sí, es lamentable y yo creo que pues, poco a poco la realidad les va a ir cayendo, ¿no? Sobre los creacionistas y la gente que los negacionistas, más bien es el término, ¿no? Los negacionistas del cambio climático. Gracias, gracias. Muchas gracias. Si nos pudieras decir el nombre de la calculadora nuevamente y Déjenme, en un segundo busco la dirección. los pones, pero bueno, Ingrid tiene una pregunta o comentario. Adelante, Ingrid. A ver, bueno, yo quería también, me interesa mucho mencionar la actividad que debe desarrollar los estados. Y creo que además de las acciones directas que cada estado deberá de implementar para paliar los efectos del cambio climático, ¿qué opinas sobre la necesidad de campañas de información?
porque de algo que he percibido en nuestra reunión es la falta de información. O sea, a lo mejor todos estamos muy interesados en reducir el cambio climático, pero no sabemos cómo. Entonces, creo que una parte de las políticas públicas debería de ser informaciones y campañas para sensibilizar a la población. Yo me acuerdo hacía mucho una que decía sobre, por ejemplo, Dios nos da el agua, pero no la entuba, ¿no? Claro, ahí había una referencia religiosa, pero sí, permeó mucho. O sea, yo me acuerdo, y esto fue hace unos 50 años, entonces creo que con mensajes directos, sencillos, sí se puede ayudar a que la gente se informe también de todo esto que decía Héctor, de cómo es el uso adecuado de nuestros aparatos electrónicos, para que en todos que tengamos la conciencia de la necesidad de reducción de nuestros gastos de carbono, pero creo que ahí el Estado debe de desarrollar una política pública encaminada a la información. No sé, ¿qué opinas? Sí, sí, claramente los estados no están cumpliendo con ese papel. Me parece que la toma de conciencia, digamos, puede tener un efecto coadyuvante, eh, y sí, es algo que se tiene que empezar a hacer. Sin embargo, lo que realmente va a mover la aguja va a ser en el momento en el que se establezca un impuesto global y a la gente ya le duele en el bolsillo. Porque muchas acciones, pues, digamos, de conciencia, de buena voluntad, pues sí se pueden tomar en el día a día, aquellas que no nos cuestan mucho esfuerzo. Digamos, desconectar los aparatos electrónicos que no estemos utilizando. Ahí hay un microconsumo, por ejemplo. Si en Estados Unidos toda la gente apagara o desconectara, por ejemplo, todos los aparatos que no están utilizando, eso equivaldría a la central nuclear más grande que hay en Estados Unidos, ¿no? En cuanto a consumo, que es bastante. Entonces, sí, con pequeñas acciones podemos reducir de cierta forma nuestro consumo y la degradación planetaria, y eso puede tener un efecto coadyuvante, ¿no? Pero sí, sí hay una responsabilidad estatal en ese sentido. Pero definitivamente yo creo que una campaña informativa sería muy buena. Es Sí, decir, sí, claramente. desconecto mi computadora cuando me voy a dormir o desconecto el microondas en la noche y lo vuelvo a encender en el día, a conectar en el día. En fin, no sé, como un manual práctico para el hogar de cómo ahorrar un poquito. Creo que valdría la pena tener como mayor conocimiento de lo que yo puedo hacer en mi casa, en mi auto, para generar menos contaminación. Héctor. Sí, sí, claramente. Desde mi ignorancia te pregunto, ahorita hablaste de que estamos en una época de la posverdad, ¿no? Nos venden la idea, por ejemplo, de que comprar un carro eléctrico es muy buena onda y estamos ayudándole al planeta, pero nadie está pensando, insisto, que yo hablo desde mi ignorancia, en qué va a pasar con estas baterías el día que las tengamos que desechar. Y me parece que ahí hay un juego casi mal, porque nos venden una idea de, con esto contribuyes al mejoramiento del cambio climático, pero a mí me parece que en realidad no es una solución. Me parece que es más un problema, la cantidad de carros que se están generando y la cantidad de baterías que se tienen que utilizar. No sé qué opinas. Bueno, en el caso de la movilidad eléctrica, depende muchísimo el efecto neto que tiene sobre las emisiones, la matriz energética que se utiliza. Es decir, en un país, digamos, como Noruega, que tiene una matriz eléctrica pues basada en viento, pues bueno, sí, el utilizar vehículos eléctricos realmente sí reduce la huella de carbono. Sin embargo, si yo conecto ese vehículo en la India,
o en China, que gran parte de su matriz energética está basada en carbón, pues bueno, el efecto neto va a ser, como tú dices, va a ser claramente negativo. Entonces, todavía la movilidad eléctrica depende mucho de dónde se esté utilizando. Y sobre las baterías, sí se piensa que pueden tener una segunda vida, por ejemplo, ya esto de granjas de baterías donde una vez que ya no que ya perdieron un cierto porcentaje de eficiencia en los vehículos, pues bueno, se pueden utilizar para fines industriales o eventualmente se piensa que se puedan reciclar. Eh, no es necesariamente un tema, digamos, que se piense crítico en cuanto a la contaminación y a las emisiones, pero sí es algo que se tendrá que enfrentar tarde o temprano, o sea, que claramente. Pero bueno, creo que eso, espero que dé un poco de luz, ¿no?, sobre tu pregunta. Gracias. Sí. Perdón, yo también no sé si abuso, pero ¿no han sido también un incremento demasiado grande el cambio de hábitos alimenticios a nivel global? Es decir, esta disponibilidad de alimentos, no sé si exportación de costumbres, cadenas de comida rápida y demás, también tuvieron o tienen ese gran impacto que no nos damos cuenta. Sí, ahí por ejemplo, ese es un ejemplo muy bueno de lo que son los límites planetarios. Yo hace 20 años trabajé en un proyecto donde un cliente agroindustrial muy grande nos preguntaba cómo podía, pues, incrementar su actividad y sus ingresos. Y al final del día, una de las conclusiones fue, pues bueno, tala el Amazonas, siembra soya y expórtala a mercados como China, que están teniendo gran demanda. Pues bueno, ese fue uno de los proyectos donde me sentí que estaba yo trabajando para el lado oscuro de la fuerza, pero pues bueno, ya me he dedicado a otras cosas entonces. Pero ahí hay un ejemplo de límite planetario. O sea, ¿qué tanto hay que sacar a gran parte de la población que consume, que tenía en ese momento un nivel de consumo de proteínas, pues o sea, por debajo de la línea y que de pronto está teniendo trabajos industriales, está teniendo un ingreso más alto, ya tiene acceso a comer más proteínas de origen animal y por ende una mejor calidad de vida respecto a, pues, la demanda planetaria que esas proteínas están generando. Entonces, ahí fue donde, ¿no? Ese es un claro ejemplo donde, pues sí, para satisfacer una necesidad humana, pues estamos dándole un golpe al planeta. Entonces, pues encontrar ese balance, encontrar esa eficiencia, pues va a ser crítico. Y sí, gran parte de la población mundial pues salió de la pobreza en las últimas décadas, en gran medida por la industrialización de China y ahora de la India. Y en gran medida, gran parte de este deterioro climático que estamos viendo se debe a a la industrialización de China y al uso de carbón, sobre todo en ese proceso de industrialización, ¿no? Sí, eso. Ay, muchas gracias, César. Es un tema que ay, siempre resulta como de verdad vamos a poder hacer algo a tiempo. Y uno de los puntos, nada más es comentar como estas reflexiones y pues, desasosiego que yo siempre tengo porque siento que nos estamos tardando demasiado. Y uno de los puntos que a mí más me parece que está poco atendido es el de que está mencionado en lo que tú presentaste, la responsabilidad hacia las siguientes generaciones. Porque mal que bien nosotros decimos, no nos va a tocar el colapso, porque yo, pero que no, y a lo mejor esa cosa tan drástica que va a hacer tomar más conciencia y poner por arriba eso que los intereses económicos, porque siguen estando por arriba, ¿no?
Entonces, pues no sé, a mí siempre pienso, ¿qué, qué falla desde el punto de vista ético esa responsabilidad hacia las próximas generaciones? Que yo siento que algunos jóvenes que se niegan que dicen, no, yo no quiero tener hijos, es parte de eso, ¿no? De que sí tienen una responsabilidad hacia siguientes generaciones y dicen, ¿a qué mundo, no? Vamos a traer a hijos, no sé. Era nada más Sí, como, sí, ahí yo creo que tenemos dos problemas. Uno es el diseño humano en el que no vemos más allá de algunos años o no queremos ver las abstracciones o no queremos asumir costos inmediatos, ¿no? Eso tiene que ver. Sin embargo, también el planeta ya nos está cobrando la factura. O sea, yo creo que este incremento en el costo de vida, este deterioro intergeneracional que yo lo veo, ¿no? O sea, mis hijas, pues difícilmente van a tener los prospectos económicos y de crecimiento que tuvieron mis abuelos, ¿no? O mis padres, ¿no? Que vivieran en el siglo XX, en una época de expansión económica sin precedentes. Eh, pues bueno, ¿por qué los jóvenes ya no quieren tener hijos? Por el costo de la vida. Básicamente es eso, porque, ¿por qué? Porque ya somos demasiados en este planeta y porque también hay un fenómeno de desigualdad muy fuerte donde, pues ya, si bien una cantidad de la población pues ya tiene un estándar, un cierto estándar de vida más alto que en el siglo pasado, pues ya ahí se quedó. Es decir, va a ser muy difícil mejorar su estándar de vida por encima de ciertos límites y ya el planeta ya nos está cobrando. Este decrecimiento, este techo en el número en la demografía que se piensa se va a tener hacia mediados de siglo, pues es eso, es el planeta diciéndonos, ya no hay recursos, o sea, ya todo va a costar más, ya estamos muy apretados, la comida va a ser más cara, la energía, el construir, ya no hay agua para hacer departamentos, en fin. Entonces, yo creo que es el planeta ya obligando al ser humano a limitarse, en realidad, a la mala, César, ¿no? ¿tienes, sí, ¿tienes como algunas lecturas que nos pudieras sugerir para, como para ahondar más en este tema, pero en la parte práctica, en el día a día, en lo que se puede, en lo que podemos hacer los ciudadanos de a pie para contribuir con un granito de arena? Y claro, puse en el chat del Ajá, grupo en la dirección www.footprintcalculator.org y sí, ahí me parece que solamente está la versión en inglés, pero puedo buscar una versión también en español, donde pues uno responde preguntas sobre su estilo de vida y nos dice cuáles son las acciones que puede tomar en el día a día, en nuestra vida diaria, para poder reducir nuestra huella de carbono y así el efecto sobre el cambio climático. Pero ok. básicamente son muy simples, o sea, se los puedo decir aquí, ¿no? A Consumir ver, menos carne, consumir menos carne, la carne sobre todo la carne de res tiene una huella de carbono y una huella hídrica altísimas. Entonces, si podemos reducir nuestro consumo de carne de res y cambiarlo a, digamos, pollo, cerdo, si es que no se quieren volver vegetarianos, la soya tiene, pues vaya, una huella muchísimo menor. Entonces, variar este tipo de proteínas. Dos, eh, viajar menos. Ahora sí que ahí sí viene, es un costo drástico, pero si uno puede hacer menos vuelos al año, el viajar en avión tiene un efecto muy alto. Entonces, entre más utilicemos aviones, mejor. Y pues bueno, si pueden hacer inversiones en su casa, paneles solares, sería genial. Si no, también se pueden poner estos tubos de calentamiento de agua que son más económicos que los paneles y también ayudan a reducir el consumo de gas dramáticamente. Esto también ayuda mucho. Y pues limitar también el uso de tecnologías, ¿no? O sea, no comprar criptomonedas, no
no abusar de la inteligencia artificial si no es estrictamente necesaria. Pues bueno, hay muchas acciones, pequeñas acciones que uno puede tomar. ¿Qué tienen que ver las criptomonedas? Las criptomonedas tienen un uso energético altísimo. ¿Por qué? Porque para encriptarse eh, requieren un poder computacional muy alto. Y gran parte de lo que estamos viendo en el incremento en la demanda de energía eléctrica a nivel global está liderado por el uso de criptomonedas. En primer lugar, y en segundo, ahora viene la inteligencia artificial que también está subiendo muchísimo la demanda por energía. Entonces, pues bueno, limitar esos dos consumos. Otra decisión que toma la gente que influye muchísimo en su huella de carbono es el lugar donde vive. Hay gente que le gusta vivir lejísimos de su lugar de trabajo y hacer 1 hora y media, 2 horas de recorrido. Y eso, pues obviamente, en el largo plazo pues, tiene un efecto pues, muy significativo, sobre todo si viajan no en transporte público, sino en vehículo propio. Eso tiene un efecto en el largo plazo muy alto sobre su huella de carbono. Entonces, si podemos vivir cerca de nuestros lugares de trabajo, de nuestros lugares de estudio, pues eso influye muchísimo en nuestra huella de carbono. Muchísimas gracias. Pues súper invitados a entrar a este sitio de Pati, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, adelante. Apagué la cámara igual para tener un poco más de estabilidad en el internet. César, pues muchas gracias. La verdad, tu perspectiva desde la economía y cómo lo haces es muy, muy completa. Y bueno, yo que vengo de la parte de salud, pero igual trato como de hacer todo el esquema, ¿no? Ahorita decías, las criptomonedas, mayor consumo energético, ese consumo energético va a ser mayor como, pues va mayor cambio climático, ¿no? Igual yo te pediría recomendaciones si tienes en cuanto a todo, o sea, una vez que se traspasan estos límites justos y seguros, ¿cuál pudiera ser el impacto? O si tú tienes como algún grupo de investigación que se esté haciendo a nivel global, o por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, en cuanto a salud, ¿no? Porque yo he visto a veces como, pues finalmente hay como esa falta de conciencia, a mí me gusta mucho hacerlo, que esa falta de conciencia pues finalmente el impacto que tú le estás haciendo al ambiente, pues te lo va a regresar, ¿no? O sea, es un poco de, si tú le avientas basura al mar, el mar te lo va a regresar, ¿no? Entonces, y yo la verdad me gusta mucho este tema porque, o sea, yo soy oncóloga, pero veo que también hay un incremento, por ejemplo, en cáncer de pulmón y que no se está entendiendo todavía bien, pero pues no es solamente por el tabaco, ¿no? Está habiendo cada vez igual más contaminación, contaminación del agua, contaminación del aire. Entonces, si tuvieras recomendaciones en cuanto a eso, te lo agradecería mucho. Sí, claro, Julieta, te puedo hacer llegar bibliografía al respecto y claramente salud y sostenibilidad están íntimamente ligadas. Por ejemplo, cambio climático, estamos viendo pues, que ya está teniendo afectaciones sobre la salud humana y no solo la salud física, sino la salud mental, el efecto de temperaturas más altas. En lugares del mundo ya están prohibiendo trabajar durante el día por las altas temperaturas. Esto está teniendo incidencia también en enfermedades como el dengue, toda esta crisis del dengue que estamos viendo en América Latina, en parte está siendo pues impulsada por el cambio climático, no sé si ustedes lo notan, pero cada vez se ven más mosquitos en la Ciudad de México que antes, pues a esta altura no se veían. En fin, el cambio climático claramente está teniendo un efecto en la salud humana y es la manera del planeta de decirnos, pues ya hay una afectación severa y hay que detenerla, ¿no? Pero sí te puedo hacer llegar bibliografía al respecto. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nos dejas mucho en qué reflexionar y pensar y profundizar. Y antes de que empezara el seminario comentábamos si
si nuestra próxima reunión en Querétaro giraría alrededor del cambio climático, y yo creo que se abren muchas puertas y muchas oportunidades para analizar el cambio climático desde las repercusiones en la salud, la sostenibilidad, el futuro, lo que mencionaba Bernardo sobre los animales monitores o piloto de enfermedades, que al tener vidas más cortas estamos viendo enfermedades en los animales que nos reflejan el efecto del cambio climático. En fin, como muchas áreas para desarrollar en este tema. Y bueno, lo que nos mandes, no se lo mandes nada más a Julieta. Sí, claro. Y muchísimas gracias. No sé si haya otro comentario, aviso, notificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. al colegio. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Gracias, César, y bienvenidos todos los comentarios o cosas interesantes que sepas sobre el tema. Nos los puedes hacer llegar porque es un tema permanente en el colegio. Claro que Muchas sí, gracias. un gusto. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. A todos, bonita semana. Igualmente, bye.